51. A estos extravíos de espíritu debe atribuirse sin duda la reunión en este emperador de dos defectos muy opuestos, una extremada confianza y una excesiva cobardía. Este mismo hombre que tanto despreciaba a los dioses cerraba los ojos y se envolvía la cabeza al más ligero relámpago y al trueno más insignificante, y cuando aumentaba el estruendo se escondía debajo de su lecho. En un viaje a Sicilia, después de burlarse de muchos milagros que le celebraban, huyó de Mesina una noche, espantado por el humo y los rugidos que escapaban del cráter de Etna. No cesaba de proferir terribles amenazas contra los bárbaros, y un día que atravesaba en coche un desfiladero al otro lado del Rin, y en medio de sus tropas, habiendo dicho uno que no sería pequeña la alarma si se presentase de pronto el enemigo, montó en el acto a caballo y huyó hacia el río. Allí encontró el puente obstruido por los bagajes y criados del ejército, y en su impaciencia decidió hacerse transportar a brazo por encima de todas las cabezas. Poco tiempo después, como se hablaba de una sublevación de la Germania, solamente pensó en huir e hizo equipar naves, no teniendo otro consuelo, decía, que la esperanza de conservar al menos las provincias ultramarinas, si los vencedores se apoderaban de los Alpes, como los imbrios, o de Roma, como los senones. Creo que esto es sin duda lo que sugirió a sus asesinos la idea de decir a los soldados que comenzaban a amotinarse que Calígula se había suicidado a la noticia de una derrota. 52. Su ropa, su calzado y en general todo su traje no era de romano, de ciudadano, ni siquiera de varón. Frecuentemente se le vio en público con brazaletes y manto corto, guarnecido de franjas y cubierto de bordados y piedras preciosas. Otras veces con vestidos de seda y túnica con mangas. Por calzado llevaba sandalias, coturno o botines de corredor, y algunas veces sueco de mujer. Con mucha frecuencia se presentaba con barba de oro, llevando en la mano un rayo, un tridente o un caduceo, insignias de los dioses, y algunas veces se vestía también de Venus. Hasta antes de su expedición a Germania llevaba con asiduidad los ornamentos triunfales, y no era cosa rara verle la coraza de Alejandro Magno, que había mandado sacar del sepulcro de este príncipe. 53. En cuanto a los estudios liberales, aplicóse muy poco a la literatura y mucho a la elocuencia. Tenía palabra abundante y fácil, sobre todo cuando peroraba contra alguno. La cólera le inspiraba ampliamente ideas y palabras, respondiendo a su apasionamiento su pronunciación y su voz. No podía permanecer quieto y su palabra llegaba hasta los escuchas más lejanos. Cuando tenía que hablar en público decía con acento amenazador que iba a lanzar los dardos de sus vigilias. De tal manera despreciaba la elegancia y adornos de estilo que reprochaba las obras de Séneca, el escritor en boga entonces, ser meras tiradas teatrales y como arenas sin cimientos. Ordinariamente contestaba por escrito a los oradores cuyos discursos habían tenido más éxito. Cuando habían de ser juzgados en el Senado, acusados ilustres, meditaba oraciones en pro y en contra, y según el efecto que esperaba del estilo de ellas, les abrumaba o les salvaba, pronunciando una u otra. Estos días invitaba por edicto a todo el orden ecuestre a acudir para escucharle. 54. Practicó otras artes muy diferentes con increíble ardor. Sucesivamente, gladiador, auriga, cantor y bailarín. Esgrimió en la arena con armas de combate y guió carros en diversos circos. Tan apasionado era por el canto y el baile que en el espectáculo no podía dominarse y cantaba delante de todo el mundo con el actor trágico que estaba en escena, e imitaba todos los gestos del histrión como para aprobarlo o corregirlo. Súpose que no tuvo otro motivo para ordenar una velada el día en que lo mataron que el deseo de presentarse en la escena con más serenidad a favor de la oscuridad. Esta era también la hora que elegía para bailar. Una vez hizo llamar a palacio a medianoche a 3 consulares, que llegaron sobrecogidos de terror. Hízoles colocarse en su teatro y de pronto se lanzó al escenario con gran estrépito, al ruido de flautas y de sandalias sonoras, con el manto flotante y la túnica de los actores. Enseguida ejecutó una danza acompañada de canto y desapareció. Este hombre que había aprendido tantas cosas no sabía nadar. 55. Su pasión por los que le agradaban llevaba a la locura. Besaba en pleno teatro al payaso Menster, y si mientras bailaba este histrión alguien hacía el ruido más ligero, mandaba llevar a su presencia al perturbador y lo azotaba por su mano.
Un día mandó un centurión para que dijese a un caballero romano que provocaba un desorden que partiese en el acto para Ostia y llevase de su parte una carta al rey Ptolomeo en Mauritania. En la carta no decía más que «No hagas bien ni mal al que te envío». Favoreció a los gladiadores, llamados tracios, hasta poner a algunos al frente de su guardia germánica, y redujo la armadura de los milones. Uno de estos, llamado Columbo, salió vencedor en un combate, pero ligeramente herido. Calígula introdujo en la herida un veneno al que después llamó Columbino, en memoria de este hecho. Al menos con este nombre escrito de su mano se le encontró entre los otros. Tan adicto era al partido de los aurigas verdes que frecuentemente comía con ellos en su caballeriza y dormía allí. Un día dio al auriga Eutico como regalo de mesa, después de una orgía, 2 millones de sestercios. Quería de tal modo un caballo llamado Incitatus, que la víspera de las carreras del circo mandaba soldados a imponer silencio en todo el vecindario para que nadie turbase el descanso de aquel animal. Mandó construirle una caballeriza de mármol, un pesebre de marfil, mantas de púrpura y collares de perlas. Diole casa completa con esclavos, muebles y, en fin, todo lo necesario para que aquellos a quienes en su nombre invitaba a comer con él recibiesen magnífico trato, y hasta se dice que le destinaba el consulado. 56. Estas extravagancias y horrores hicieron concebir a algunos ciudadanos el proyecto de matarlo. Descubriéronse 2 conjuraciones y mientras otros conspiradores vacilaban por falta de ocasión, 2 romanos se comunicaron su designio y lo ejecutaron, favorecidos ocultamente por sus libertos más poderosos y por los prefectos del pretorio, señalados ya, aunque injustamente, como cómplices de una conspiración. Sabían que desde entonces eran sospechosos y se les odiaba. En efecto, Calígula les había reconvenido en particular con suma acritud y desenvainado enseguida la espada les había dicho que estaba pronto a darse la muerte si creían que la merecía, y desde entonces no había cesado de acusarles sucesivamente y de excitar contra ellos el odio y las sospechas. Convínose en atacarle al mediodía, a la salida del espectáculo de los Juegos Palatinos. Casio Querea, tribuno de una cohorte pretoriana, pidió descargar el primer golpe. Calígula insultaba sin cesar su vejez y nunca le dirigía más que palabras ultrajantes, tratándole de cobarde y afeminado. Si se presentaba a pedirle la consigna, le contestaba Príapo o Venus. Si el tribuno tenía que darle gracias por algo, le presentaba la mano a besar con movimientos obscenos. 57. Muchos prodigios anunciaron su muerte. En Olimpia, la estatua de Júpiter que había mandado quitar y trasladar a Roma lanzó tal carcajada cuando la tocaron que cayeron las máquinas y los obreros huyeron a la carrera. Enseguida se presentó un tal Casio, que dijo haber recibido en sueños orden de sacrificar un toro a Júpiter. El día de los idus de marzo cayó un rayo sobre el Capitolio de Capua y otro en Roma, en el templo de Apolo Palatino, guardián del atrio, de lo que se dedujo, en primer lugar, que amenazaba al emperador un enorme peligro por parte de sus guardias, y además que iba a realizarse un asesinato ruidoso, como el que se había cometido en otro tiempo en igual día. El astrólogo Sila, a quien consultó Calígula acerca de su horóscopo, le anunció como próxima e inevitable una muerte violenta. Los oráculos de Ancio le advirtieron que se guardase de Casio, y con este aviso mandó matar a Casio Lonchino, procónsul de Asia, a la sazón olvidando que Querea se llamaba también Casio. La víspera de su muerte soñó que había estado en el cielo al lado del trono de Júpiter y que este dios, empujándole con el dedo gordo del pie derecho, lo lanzó a la tierra. Consideraron también como prodigioso muchas cosas que la casualidad produjo aquel mismo día. Durante un sacrificio fue rociado con la sangre de un flamenco. El histrión Néstor danzó en una tragedia que el actor Neoptolemo representó en otro tiempo el día que mataron a Filipo de Macedonia. En la pantomima titulada L'Aureolo, en la que el actor principal vomita sangre cuando sale de debajo de las ruinas de un edificio, muchos de los que desempeñaban las segundas partes, queriendo demostrar su habilidad, la vomitaron también, quedando ensangrentado el escenario. En fin, habían preparado para la noche que siguió a su muerte un espectáculo en el que egipcios y etíopes representaban escenas de los infiernos. 58. El 9 de las calendas de febrero, cerca de la hora séptima, encontrándose en duda acerca de si se levantaría para comer, porque tenía el estómago cargado aún con la comida de la víspera, sus amigos lo decidieron a hacerlo, y salió. Tenía que pasar por una bóveda donde ensayaban entonces niños pertenecientes a las primeras familias del Asia, y que él había hecho venir para desempeñar algunos papeles en los teatros de Roma.
Detúvose a verlos y exhortarlos a trabajar bien, y si su jefe no se hubiera quejado del frío, hubiera retrocedido para mandar que comenzasen el espectáculo. No convienen todos acerca de lo que sucedió después. Dicen unos que mientras hablaba con aquellos niños, Querea, colocado a su espalda, le hirió violentamente en el cuello con la espada, gritando «¡Herid!», y que en el acto el tribuno Cornelio Sabino, otro conjurado, le atravesó el pecho. Pretenden otros que Sabino, después de separar a todo el mundo por medio de centuriones que pertenecían a la conjuración, había preguntado a Calígula la consigna según costumbre, habiéndole dicho Júpiter, exclamó Querea, recibe una prueba de su cólera, y le descargó un golpe en la mandíbula en el momento en que volvía la cabeza hacia él. Derribado al suelo y replegándose sobre sí mismo, gritó que vivía aún, pero los demás conjurados le dieron 30 puñaladas. La consigna de estos era «repite», y hasta hubo uno que le hundió el hierro en los órganos genitales. Al primer ruido acudieron a socorrer los supretores con los bastones, así como también los soldados de la Guardia Germánica, que mataron a muchos de los asesinos y hasta a 2 senadores ajenos al crimen. 59. Calígula vivió 29 años y fue emperador durante 3 años, 10 meses y 8 días. Llevaron secretamente su cadáver a los jardines de Lamia, lo chamuscaron en una pira hecha de prisa y después lo enterraron cubriéndolo con un poco de césped. Más adelante sus hermanas, vueltas del destierro, lo hicieron exhumar, lo quemaron y sepultaron las cenizas. Asegúrase que hasta esta época inquietaron fantasmas a los guardias de aquellos jardines y resonaron ruidos espantosos por la noche en la casa donde lo mataron, hasta el día en que se incendió. Su esposa Cesonia pereció al mismo tiempo que él, asesinada por un centurión, y a su hija la estrellaron contra una pared. 60. Da idea de aquellos tiempos en que al principio todos rehusaron prestar crédito a la noticia de su muerte, suponiendo que Cayo había hecho correr el rumor para sorprender mediante este artificio los sentimientos que inspiraba. Los conjurados no destinaron el imperio a nadie, y el Senado quería tan unánimemente restablecer la libertad que los cónsules no lo convocaron al principio en la sala ordinaria, debido a que se denominaba Julia, sino en el Capitolio. Algunos opinaron por la abolición de la memoria de los césares y la destrucción de sus templos. Ha sido observado que todos los césares que habían llevado el nombre de Cayo perecieron por el hierro, empezando por el que fue asesinado en tiempos de Cira. Claudio. 1. Livia, encinta ya cuando se casó con Augusto, dio a luz 3 meses después a Druso, que al principio llevó el nombre de Nerón y que fue padre de César Claudio. Este Druso pasó por ser fruto de adulterio entre Livia y Augusto, lo cual dio ocasión a que circulase este verso. Las gentes felices hasta tienen hijos en 3 meses. Durante su cuestura y su pretura, Druso tuvo un mandato en la guerra de Recia y en la de Germania, y fue el primer general romano que navegó por el océano septentrional. Hizo abrir al otro lado del Rin los canales que aún se llaman drusinos, empresa esta delicada y gigantesca. Frecuentemente derrotó al enemigo, rechazándole hasta sus desiertos, y no dejó de perseguirle hasta que se le presentó una mujer de aquella nación, de estatura más que humana, y le prohibió, expresándose en latín, que llevase más adelante sus victorias. Sus hazañas recibieron por recompensa la ovación y los ornamentos triunfales. Al salir de la pretura fue nombrado cónsul, y habiendo reanudado su expedición, murió de enfermedad en sus cuarteles de verano, llamados desde entonces campos malditos. Los ciudadanos principales de los municipios y las colonias llevaron su cadáver a Roma. Las decurias de los escribas del imperio salieron a recibirlo y lo enterraron en el campo de Marte. El ejército levantó en honor suyo un cenotafio en derredor del cual debían desfilar anualmente los soldados y hacer sacrificios solemnes los diputados de las ciudades de la Galia. Entre otros honores le decretó el Senado un arco del triunfo en mármol con trofeos en la vía Apia y el dictado germánico para él y sus descendientes. Dícese que le apasionaba tanto la gloria como la libertad. Así es que, deseando siempre unir a sus victorias el honor de despojos ópimos, perseguía en el combate a través de 1000 peligros a los jefes germánicos y nunca ocultó el deseo de restablecer, en cuanto pudiese, la antigua república.